te invitamos a que te suscribas, que veas nuestros videos y que sean de agrado para ti. En esta ocasión presentaremos una botana con fruta que sería betabel y piña con yogur natural. Y se separa el agua del mismo cocimiento de la fruta. Este es un agua para que lo tomes con tus comidas o el desayuno o la cena. Estaremos con una piña, 2 betabeles y un yogur natural de su marca de preferencia. Procederemos en picar la piña en cuadros pequeños. La piña y el betabel ya estaban lavados. Ahora vamos a picar toda la piña en cuadritos. Esta es una botana muy deliciosa para comer cuando uno tiene antojo de algún dulce, una botana. Es algo natural. Yo así de ese tamaño estoy picando la piña. Pueden también, como va a ir cocida, pueden cocerla en diferente olla. Y ahora vamos a empezar con el betabel. Igual el betabel va a ir picado de la misma manera que la piña. Yo esta vez voy a hacer 2 betabel. Este es muy nutritivo. Aparte sabemos que el betabel tiene muchas propiedades para nuestro cuerpo, nuestro organismo. A mí no me gustaba el betabel, pero de esta forma, cuando lo volví a probar así, sí, me encantó. Y es de la forma que lo como más frecuente, aunque en las ensaladas igual es muy delicioso. Se puede hacer por separado igual, pero a mí me gusta hacerlo junto. Y lo que tiene el betabel que mancha las manos. Está igual, así, un cuadrito. Ahora vamos a pasarlos a una olla donde los vamos a cocer. Yo le voy a echar más o menos más de 1 litro. Ahí es nada más calcular la cantidad de agua. Yo lo voy a cocer aquí. Y ya ahorita le vamos a echar el agua y para ponerlo no a cocer, no se va a cocer.
agua, yo lo voy a poner a hervir. Y vamos a echarle para esa cantidad yo le echaría unas 2 cucharadas de azúcar. Así. Y ahora ya lo vamos a poner no a cocer, no que se ponga cocida la fruta, sino crujiente. Nada más es unos minutos, ya que hierva se va a apagar. Ya que está hirviendo, lo vamos a apagar porque no lo queremos cocido. Acuérdense que les dije que queremos que esté crujiente los dos. Por eso yo le doy a la piña con el betabel, porque la piña se cose más rápido, entonces yo quiero que queden crujientes los dos. Lo que sigue es separar la fruta con el agua, porque el agua también sirve. Vamos a ladear hasta sacarlo todo y así es como va quedando. Ya que esté vaciado todo, yo voy a esperar que se enfríe para ya poder tener mi fruta ahí en el refri y ya después como con el yogur. Y ya ven que el betabel suelta su color. El agua pues queda roja. Sabor a betabel con piña, es muy rica, por eso se le echa un poco de azúcar y para que ya tengan el agua fresca también, pues. Así que es la botana y el agua. Es un snack. Y esto me funciona a mí cuando yo tengo mucha hambre, ya que se te antoja alguna botana, me gusta tenerlo o de lunch, así. Me gusta mucho. Yo esta vez no le voy a echar almendras, porque también igual se le puede echar almendras ya cuando tienes la fruta ya con el yogur. Es muy sabroso esta fruta. Así es como quedó, miren. Entonces lo voy a extender para que salga lo caliente. Ahí está. Voy a poner la cuchara aquí. Y el agua la vamos a pasar para acá. Lo voy a dejar enfriar aquí. Miren. Entonces ya cuando el agua esté fría, ahí van unos trocitos de fruta, pero no pasa nada. Aquí quedó el agua, que ya que se enfríe y la metemos al refrigerador en la jarra. Ese ya es para, si tú quieres, para el desayuno, la comida, la cena. O sea, ya lo acompañas con tu vasito de agua fresca. Que sabe muy rica porque sabe a piña. Suelta más el sabor a piña. Y aquí ya está la fruta. Y yo aquí me aparté tantito para poderle mostrar cómo yo me lo preparo ya con el yogur. Aquí me lo voy a echar porque todavía está muy caliente, entonces tuve que apartar rápido fruta. Aquí está. Yo le voy a echar yogur natural al gusto de ustedes. Aquí es donde yo les digo que se le echa las almendras o si quieren nueces. Y la verdad está muy bien para cuando trae demasiada hambre uno. Y lo que me encanta de esto es que va cambiando el color del yogur. Se va poniendo
rosita. No sé si se alcance a ver en la cámara, porque ahí se me hizo agua en la boca. La saliva. Ahí quedó como si tuviera fresa, pero no es el mismo betabel que sale su color. Me cayó tantito. Ahí está. Aquí yo a veces le pongo almendras, pero esta vez no, así es. Y ahora proseguiremos a probar. Me encanta. Es así como quedó nuestro postre el día de hoy. Con este postre nos despedimos y te invitamos a que te suscribas y que le des un dedito arriba. Gracias, bye.